25. En la India existen unos textos sagrados que tienen un valor cultural y religioso, como la Biblia para los cristianos. Estos textos indios se llaman A. La Torá. B. La Biblia. C. Vedas. De los papiros del Mar Muerto. La respuesta correcta es ***, Vedas ***. Almohadilla 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 desarrollo de la respuesta en la India, los ***Vedas *** son los textos sagrados más antiguos y fundamentales de la tradición religiosa hindú. Tienen una importancia cultural y espiritual comparable a la que tiene la Biblia para los cristianos, el Corán para los musulmanes o la Torá para los judíos. Los Vedas son considerados conocimiento revelado, ***Shruti en sánscrito, es decir, verdades eternas que fueron escuchadas y transmitidas por sabios iluminados llamados ***Risis ***. Almohadilla 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 ¿qué son los Vedas? El término ***Veda *** significa conocimiento o sabiduría en sánscrito. Estos textos son la base de la espiritualidad hindú y la fuente primaria de prácticas religiosas, filosofía, rituales y normas éticas. Están compuestos por 4 colecciones principales. 1. Rig Veda el más antiguo de los Vedas, con más de 1000 himnos. Contiene alabanzas a diversas deidades como Agni, dios del fuego, e Indra, dios del trueno y la guerra. Sirve como guía para rituales y sacrificios. 2. 26. El primer rey indio en escribir sus órdenes y dejar por escrito sus hazañas grabadas en rocas o en grandes pilares de piedra erigidos en lugares públicos fue A. Buda. B. El rey Asoka. C. El rey Luis XIV. D. Gandhi. La respuesta correcta es B. El rey Asoka. Desarrollo de la respuesta. El primer rey indio en escribir sus órdenes y registrar sus hazañas en rocas y pilares de piedra fue el rey Asoka, Asoka el Grande, Imperio Maurya entre. Contexto histórico. Asoka ascendió al trono del Imperio Maurya tras una serie de luchas por el poder. Durante los primeros años de su reinado, fue un gobernante ambicioso y militarista que expandió el territorio del imperio a través de conquistas, siendo la más famosa la Guerra de Kalinga. A. Conversión al budismo. Después de la Guerra de Kalinga, Asoka experimentó un cambio espiritual y se convirtió al budismo. Adoptó su ahimsa, con paz. Los edictos de As. Para difundir sus ideales y leyes, Asoka mandó grabar inscripciones en rocas y pilares erigidos en lugares públicos por todo su imperio. Estos son conocidos como los edictos de Asoka y representan 1. Contenido de los edictos. Promoción de la no violencia y el respeto a todas las formas de vida. Y A. To. 2. Ejemplos destacados. Pilares de Asoka. Estos pilares, de hasta 15 metros de altura, fueron erigidos en diversas partes del imperio. Un ejemplo famoso es el pilar de Sarnath, que tiene en su cúspide el símbolo de los 4 leones, adoptado posteriormente como el emblema de la India moderna. Edictos en roca. Se han encontrado grabados en rocas en lugares como Dhauli, Odisha y Girnar, Gujarat, difundiendo mensajes sobre ética y deber cívico. Comparación con las otras opciones. Buda. Opción A. Buda Gautama fue el fundador del budismo y una figura espiritual importante, pero no un rey ni un gobernante. Rey Luis XIV. Opción C. Fue un monarca francés conocido como el Rey Sol, pero no tiene conexión con la historia de la India. Gandhi. Opción D. Mahatma Gandhi fue un líder del movimiento de independencia de la India en el siglo XX, pero no un rey ni un autor de inscripciones públicas en piedra. Conclusión. El rey Asoka es un ejemplo único en la historia de cómo el poder y la espiritualidad pueden combinarse para transformar una sociedad. Sus inscripciones en pilares y rocas no solo documentan su reinado, sino que también representan un mensaje atemporal de compasión, justicia y convivencia pacífica.
Su legado trasciende fronteras y épocas, convirtiéndolo en una figura inspiradora tanto para la India como para el mundo entero. 27 de enero la India dominaron varios imperios. El Mauryaano, Kushán y el Gupta. Durante el último imperio existió una gran tolerancia hacia las manifestaciones religiosas. En esta época dominaron tres expresiones religiosas que son A. Budismo, hinduismo y jainismo. B. Confucianismo, hinduismo y taoísmo. C. Budismo, cristianismo, hinduismo. D. Taoísmo, budismo y cristianismo. La respuesta correcta es A. Budismo, hinduismo y jainismo. Desarrollo de la respuesta. Durante el Imperio Gupta, 320 a 550 DC, conocido como la Edad de Oro de la India, floreció una sociedad caracterizada por su riqueza cultural, avances científicos y una notable tolerancia hacia diferentes manifestaciones religiosas. Tres tradiciones religiosas dominaron en esta época: el budismo, el hinduismo y el jainismo. Todas estas religiones tienen raíces profundas en la India y coexistieron pacíficamente bajo el gobierno de los Gupta. 1. Hinduismo. El hinduismo fue la religión predominante durante el periodo Gupta. Los gobernantes Gupta, aunque seguidores del hinduismo, promovieron la tolerancia hacia otras religiones. Durante esta época, se desarrollaron muchos textos importantes, como los Puranas, que codificaron mitos y tradiciones hindúes. También se construyeron grandes templos dedicados a dioses como Vishnu, Shiva y Devi, la diosa madre, que se convirtieron en centros de arte y devoción. Ejemplo, el templo Dasavatara en Deogar es un claro ejemplo del arte y arquitectura hinduista de la época. 2. Budismo. El budismo continuó siendo una religión influyente, especialmente en los monasterios y comunidades religiosas. Aunque había perdido parte de su popularidad en la India en favor del hinduismo, los Gupta respetaron y apoyaron su práctica. Durante este periodo, el budismo se extendió más allá de las fronteras de la India hacia China y el sudeste asiático. La filosofía budista influenció el arte Gupta, incluyendo las esculturas de Buda, que representan serenidad y espiritualidad. Ejemplo, las cuevas de Ajanta, con pinturas y esculturas budistas, son una obra maestra de este periodo. 3. Jainismo. El jainismo, aunque menos extendido que el hinduismo y el budismo, tuvo un lugar importante en la sociedad Gupta. Los jainistas enfatizaban la no violencia, ahimsa, el autocontrol y la austeridad, valores que eran admirados por la población en general. Comunidades jainistas florecieron en diferentes partes del imperio, especialmente en las regiones occidentales de la India. Ejemplo, los templos jainistas en Udayagiri y Kandahiri contienen esculturas que reflejan la devoción de esta comunidad. Comparación con las otras opciones. Confucianismo, hinduismo y taoísmo. Opción B. Estas tradiciones no tienen relación directa con el Imperio Gupta, ya que el confucianismo y el taoísmo son propias de China. Budismo, cristianismo, hinduismo. Opción C. Aunque el cristianismo llegó a la India a través de comerciantes y misioneros, no fue una religión dominante durante el periodo Gupta. Taoísmo, budismo y cristianismo. Opción D. El taoísmo es una tradición exclusivamente china, y el cristianismo, aunque presente, no tuvo un papel relevante en esta época en la India. Conclusión. El Imperio Gupta destacó por su tolerancia religiosa, permitiendo que el hinduismo, el budismo y el jainismo coexistieran y florecieran. Esta actitud inclusiva fortaleció la unidad del imperio y facilitó un ambiente cultural dinámico. La preservación de estos valores religiosos, combinada con los logros artísticos y científicos, convirtió a esta era en un hito en la historia de la India, dejando un legado duradero en su identidad cultural y espiritual. 28. Al terminar el periodo o la Edad Antigua, se da inicio a Edad Media. Esta comenzó y terminó en A. Siglo V y terminó en el siglo XIV. B. Siglo IV y terminó en el siglo XIII. C. Siglo V y terminó en el siglo XV.
de siglo VII y terminó en el siglo XIII? La respuesta correcta es, C siglo V y terminó en el siglo XV. Desarrollo de la respuesta. La Edad Media es una etapa histórica que se sitúa entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Se considera que comenzó en el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, y terminó en el siglo XV. Aproximadamente con eventos como la caída de Constantinopla 1453 o el descubrimiento de América 1492, dependiendo de la perspectiva histórica. Inicio de la Edad Media, siglo V. El evento que marca el inicio de la Edad Media es la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Este hecho ocurrió tras la invasión de los pueblos germánicos, siendo el último emperador romano de Occidente Rómulo Augustulo, derrocado por el líder Érulo Odoacro. Este evento simboliza el fin de la centralización política y cultural del mundo romano en Europa, dando paso a una nueva estructura dominada por reinos germánicos. La desaparición del Imperio de Occidente trajo consigo el inicio de un periodo conocido como los siglos oscuros, caracterizado por desorganización política, económica y social en Europa occidental. Ejemplo, el establecimiento de los reinos germánicos, como los francos en la Galia y los visigodos en Hispania, marcó la transformación del mapa político europeo. Fin de la Edad Media, siglo XV. El final de la Edad Media se sitúa en el siglo XV, marcado por eventos trascendentales que dieron inicio a la Edad Moderna. Dos de los más significativos son: 1. La caída de Constantinopla 1453. La conquista de la capital del Imperio Bizantino por los otomanos, liderados por Mehmed II, puso fin al último vestigio del Imperio Romano de Oriente. Este hecho redibujó las rutas comerciales entre Europa y Asia y estimuló la búsqueda de nuevas rutas marítimas, lo que llevaría al descubrimiento de América. 2. El descubrimiento de América 1492. El viaje de Cristóbal Colón, patrocinado por los reyes católicos de España, marcó el comienzo de la expansión europea hacia el Nuevo Mundo. Este evento transformó la visión del mundo y marcó un punto de inflexión en la historia global. Otros eventos destacados que contribuyen al fin de la Edad Media. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, hacia 1440, que revolucionó la transmisión del conocimiento. El Renacimiento, un movimiento cultural que marcó el regreso a los valores clásicos y una transición hacia la modernidad. Comparación con las otras opciones. Siglo IV y término en el siglo XIII, opción B. El siglo IV corresponde todavía a la Edad Antigua, y el siglo XIII no refleja los eventos significativos que marcan el final de la Edad Media. Siglo VII y término en el siglo XIII, opción de este rango de tiempo es demasiado limitado y no incluye los eventos clave del inicio y final de la Edad Media. Siglo V y término en el siglo XIV, opción A. Aunque algunas perspectivas históricas consideran el siglo XIV como el inicio de la transición hacia la Edad Moderna. Los eventos más relevantes que cierran la Edad Media ocurren en el siglo XV. Conclusión. La Edad Media comenzó en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente y concluyó en el siglo XV con eventos como la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América. Este periodo, que abarcó aproximadamente 1000 años, fue un tiempo de transformaciones sociales, políticas y culturales que sentaron las bases para la modernidad. Aunque a menudo se le llama Edad Oscura en sus primeros siglos, la Edad Media también fue una época de grandes avances en áreas como la arquitectura, catedrales góticas, la filosofía escolástica y las instituciones políticas que darían forma al mundo moderno. 29. Durante la Edad Media, el sistema económico, político y social tenían sus características propias. Estas fueron: A. Economía feudalista, política basada en una monarquía y una sociedad dirigida por la Iglesia. B. Economía feudalista, política comunista y una sociedad dirigida por la Iglesia. C. Economía cerrada,
política socialista y una sociedad guiada por un Estado laico. De economía capitalista, política basada en una monarquía y una sociedad guiada por la Iglesia. La respuesta correcta es A. Economía feudalista, política basada en una monarquía y una sociedad dirigida por la Iglesia. Desarrollo de la respuesta. Durante la Edad Media, el sistema económico, político y social tuvo características únicas que lo diferenciaron de otras épocas históricas. Estas características fueron producto de las transformaciones ocurridas tras la caída del Imperio Romano de Occidente y se extendieron, con variantes regionales, a lo largo de 1000 años. 1. Economía feudalista. La economía de la Edad Media se basó principalmente en el sistema feudal. Este modelo estaba centrado en la agricultura y en la autosuficiencia de las unidades locales llamadas feudos. Estructura económica. La tierra era la principal fuente de riqueza. Los señores feudales controlaban grandes extensiones y otorgaban parcelas a los campesinos, siervos, a cambio de trabajo y tributos. El comercio fue limitado durante los primeros siglos de la Edad Media debido a la inseguridad y las malas condiciones de las rutas comerciales. Sin embargo, a partir del siglo XI, el comercio comenzó a resurgir gracias a las cruzadas y al crecimiento de las ciudades. Ejemplo, en un feudo típico, los siervos cultivaban la tierra para producir alimentos tanto para su subsistencia como para satisfacer las necesidades del señor feudal. 2. Política basada en una monarquía. La estructura política de la Edad Media giraba en torno a un sistema de monarquías feudales, aunque la autoridad real era a menudo limitada. Reyes y señores feudales. El rey era la figura máxima de autoridad, pero su poder estaba descentralizado. Los señores feudales actuaban como gobernantes locales y tenían control sobre sus feudos. A cambio de su lealtad y apoyo militar, los señores recibían tierras del rey. Fragmentación política. Especialmente en Europa occidental, el poder político estaba dividido entre el rey, los nobles y la Iglesia, creando un sistema descentralizado. Ejemplo, el sistema feudal en Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico es un claro ejemplo de esta estructura política. 3. Sociedad dirigida por la Iglesia. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida de las personas durante la Edad Media, tanto en lo espiritual como en lo político y cultural. Influencia espiritual y social. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida. La Iglesia dictaba normas de comportamiento, organizaba festividades y ofrecía consuelo espiritual. La salvación y la vida eterna eran las principales preocupaciones de la gente, lo que daba a la Iglesia un poder enorme. Relación con el poder político. Los reyes necesitaban la legitimidad de la Iglesia para gobernar, y los papas y obispos a menudo actuaban como mediadores en conflictos políticos. La Iglesia controlaba una gran cantidad de tierras y recursos, convirtiéndose en una de las instituciones más poderosas. Ejemplo, el poder del Papa Gregorio VII en la Reforma Gregoriana y la influencia de las órdenes monásticas como los benedictinos son ejemplos del dominio de la Iglesia. Comparación con las otras opciones. Opción B, la política comunista no existía en la Edad Media. El comunismo es una ideología desarrollada en el siglo XIX. Además, aunque la Iglesia tuvo un papel importante, la economía no era completamente cerrada. Opción C, la política socialista y el Estado laico son conceptos modernos que no aplican a la Edad Media. En esta época, la Iglesia y el Estado estaban profundamente entrelazados. Opción D, aunque la monarquía existía, la economía capitalista no se desarrolló hasta después de la Edad Media, con el auge del comercio y las economías de mercado en la Edad Moderna. Conclusión. La Edad Media se caracterizó por un sistema feudalista en el ámbito económico, un modelo monárquico feudal en la política y una sociedad profundamente influida por la Iglesia Católica.
Este modelo permitió la organización social en un tiempo de inseguridad tras la caída del Imperio Romano y estableció las bases para el desarrollo de sistemas más complejos en la Edad Moderna. Aunque este sistema tenía limitaciones, su legado es evidente en la estructura de muchas sociedades europeas posteriores. 30. Al finalizar la Edad Media, se da el descubrimiento de nuevos territorios. El fin de la Edad Media se da en el año A. 1456. B. 1492. C. 1487. D. 1500. La respuesta correcta es B. 1492. Desarrollo de la respuesta. El fin de la Edad Media se ubica tradicionalmente en 1492, un año clave en la historia mundial. Este acontecimiento no es único, sino que se inscribe dentro de una serie de eventos importantes que marcaron la transición hacia la Edad Moderna. La fecha de 1492 se asocia principalmente con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, un hecho que transformó profundamente las dinámicas económicas, sociales y culturales de Europa y el mundo. Contexto histórico. El siglo XV fue una época de profundas transformaciones en Europa, caracterizada por el auge del comercio y el resurgimiento de las ciudades. La caída de Constantinopla en 1453, que incentivó la búsqueda de nuevas rutas hacia Asia. El Renacimiento, que marcó el resurgimiento del interés por el conocimiento clásico y el progreso científico. El descubrimiento de América 1492. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó al continente americano tras un viaje financiado por los reyes católicos de España, Fernando e Isabel. Este evento simbolizó el inicio de la era de los descubrimientos, un periodo de exploración y colonización global. Importancia del descubrimiento. Cambió el mapa del mundo conocido, ampliando los horizontes geográficos de Europa. Dio inicio a la colonización europea de América, lo que afectó profundamente las culturas y poblaciones indígenas. Marcó el comienzo de un sistema económico global basado en el comercio transatlántico y la explotación de recursos. Ejemplo, el descubrimiento de América impulsó expediciones posteriores, como las de Hernán Cortés en México y Francisco Pizarro en Perú, que transformaron el continente. Otros eventos que marcaron el final de la Edad Media. Aunque 1492 es un hito destacado, otros eventos contribuyeron al fin de la Edad Media. 1. La caída de Constantinopla 1453. La conquista de la capital del Imperio Bizantino por los turcos otomanos marcó el fin del Imperio Romano de Oriente. Este evento incentivó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales hacia Asia, ya que los otomanos controlaban las principales rutas terrestres. 2. La invención de la imprenta, hacia 1440. Johannes Gutenberg desarrolló la imprenta, lo que permitió la difusión masiva de libros y conocimientos, facilitando movimientos como el Renacimiento y la Reforma. 3. El Renacimiento. A partir del siglo XIV y XV, se produjo un renacer cultural en Europa, con énfasis en la ciencia, el arte y la literatura, que marcó el paso de la mentalidad medieval a la moderna. Comparación con las otras opciones. 1456, opción A. No hay un evento histórico importante asociado específicamente con este año que marque el final de la Edad Media. 1487, opción C. Este año está relacionado con algunos avances en la exploración portuguesa, como el viaje de Bartolomé Díaz al Cabo de Buena Esperanza. Pero no es reconocido como el fin de la Edad Media. 1500, opción D. Aunque el año 1500 se acerca al inicio de la Edad Moderna, el consenso histórico señala que los eventos de finales del siglo XV
como el descubrimiento de América en 1492, marcan con mayor precisión el final de la Edad Media. Conclusión. El fin de la Edad Media se sitúa en 1492, con el descubrimiento de América como el evento más emblemático. Este hecho marcó el inicio de la Edad Moderna, un periodo de expansión geográfica, cambios culturales y el surgimiento de nuevas potencias económicas y políticas. Aunque otros eventos también contribuyeron a esta transición, 1492 se destaca como un punto de inflexión en la historia mundial, redefiniendo las relaciones entre continentes y civilizaciones. 31. Fue un periodo que se caracterizó por cambios profundos en varios sectores de la sociedad de la época. Algunos de estos fueron: la Iglesia ya no ejercía el control total de la sociedad. Hubo grandes descubrimientos. En la cultura fue un periodo prolífero en el arte, la escritura y la filosofía, pues en este último campo nace el humanismo. A. Edad Media. B. Renacimiento. C. Modernismo. D. Edad Antigua. La respuesta correcta es B. Renacimiento. Desarrollo de la respuesta. El Renacimiento fue un periodo histórico que se desarrolló entre los siglos XIV y XVI y que marcó una transformación profunda en varios aspectos de la sociedad. Surgió inicialmente en Italia, específicamente en ciudades como Florencia y Venecia, y se extendió gradualmente al resto de Europa. El Renacimiento representó un cambio de mentalidad que dejó atrás la visión teocéntrica, centrada en Dios, de la Edad Media, para centrarse en el humanismo y en la capacidad del ser humano para razonar, crear y transformar el mundo. Características del Renacimiento. 1. Cambios en la influencia de la Iglesia. Durante el Renacimiento, la Iglesia Católica perdió el control absoluto sobre todos los aspectos de la sociedad. Aunque seguía siendo una institución poderosa, comenzó a ser cuestionada, especialmente con eventos como la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero en 1517. La secularización de la cultura permitió que la ciencia, la política y las artes florecieran sin estar completamente subordinadas a la doctrina religiosa. Ejemplo, la obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe 1513, representó un enfoque secular en la política, alejándose de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. 2. Grandes descubrimientos. El Renacimiento fue un periodo de exploración y expansión geográfica. Los avances en la navegación y el interés por explorar llevaron a descubrimientos importantes, como el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Esto marcó el inicio de la era de la exploración y del colonialismo europeo. Ejemplo, los viajes de Vasco da Gama y Fernando de Magallanes cambiaron la percepción geográfica del mundo y conectaron continentes de manera inédita. 3. Desarrollo del arte. El Renacimiento es conocido por ser una de las épocas más prolíficas en la historia del arte. Se desarrolló un estilo que buscaba imitar y superar los logros de la antigüedad clásica. Los artistas renacentistas se centraron en el realismo, la perspectiva y la anatomía humana. Aparecieron genios artísticos como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Ejemplo: la Mona Lisa de Leonardo da Vinci es un ícono del Renacimiento, conocida por su técnica innovadora del esfumato. La Capilla Sistina de Miguel Ángel representa la mezcla de arte y espiritualidad, uniendo tradición religiosa con la estética renacentista. 4. Humanismo y filosofía. El humanismo fue una corriente filosófica y cultural que colocó al ser humano y su capacidad de razonamiento en el centro de interés. Los humanistas estudiaron textos clásicos griegos y romanos, promoviendo la educación y el pensamiento crítico. En la filosofía, se destacó la idea de que el ser humano podía entender y mejorar el mundo mediante la razón y la ciencia. Ejemplo: Erasmo de Róterdam, con su obra Elogio de la locura, y Tomás Moro, con Utopía, cuestionaron las estructuras tradicionales y propusieron nuevas ideas sobre la sociedad. Comparación con las otras opciones.
Edad Media, opción A. Durante la Edad Media, la Iglesia tenía un control absoluto sobre la sociedad, la cultura era mayormente teocéntrica, y no hubo avances artísticos ni científicos comparables a los del Renacimiento. Modernismo, opción C. El modernismo es un movimiento cultural que surgió en el siglo XIX, centrado en la literatura y el arte, mucho después del Renacimiento. Edad Antigua, opción D. Aunque en la Edad Antigua hubo avances importantes en la filosofía, la ciencia y el arte, estos estaban más relacionados con civilizaciones clásicas como Grecia y Roma, y no compartían el enfoque humanista del Renacimiento. Conclusión. El Renacimiento marcó una ruptura con la mentalidad medieval y fue una época de grandes transformaciones culturales, científicas y sociales. La pérdida del control absoluto de la Iglesia, el surgimiento del humanismo, los avances artísticos y los grandes descubrimientos geográficos redefinieron el mundo. Este periodo es considerado un puente entre la Edad Media y la Edad Moderna, sentando las bases para la ciencia, el pensamiento crítico y la estética que siguen influyendo en nuestra sociedad actual. 32. Para el año 1545 se da inicio a un proceso denominado la Contrarreforma. Esta se dio porque A. Con Martín Lutero se inició la reforma religiosa y surgió la religión cristiana protestante, por eso la Iglesia Católica responde con el Concilio de Trento y nace la Contrarreforma. B. Se inició en Europa el Renacimiento, y todo debía modificarse. C. Martín Lutero hizo una alianza con la Iglesia Católica y entre los dos crearon la Contrarreforma. D. Martín Lutero se unió al movimiento filosófico humanista. La respuesta correcta es A. Con Martín Lutero se inició la reforma religiosa y surgió la religión cristiana protestante, por eso la Iglesia Católica responde con el Concilio de Trento y nace la Contrarreforma. Desarrollo de la respuesta. La Contrarreforma fue un movimiento impulsado por la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517. Este proceso tuvo como objetivo reafirmar los principios del catolicismo, combatir la expansión del protestantismo y reformar las prácticas internas de la Iglesia para abordar las críticas que habían llevado al cisma religioso. 1. La Reforma Protestante y sus antecedentes. La Reforma Protestante fue un movimiento iniciado por Martín Lutero, un monje y teólogo alemán, quien en 1517 publicó sus 95 tesis en Wittenberg. En ellas, Lutero cuestionaba prácticas como la venta de indulgencias y la corrupción dentro del clero. Consecuencias de la Reforma. Surgieron nuevas denominaciones cristianas, como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. La autoridad del Papa y los sacramentos de la Iglesia Católica fueron cuestionados. Se produjo una fragmentación religiosa en Europa, con la adhesión de varios reinos y principados a las ideas protestantes. Ejemplo, los príncipes alemanes apoyaron el luteranismo, no solo por razones religiosas, sino también para consolidar su poder frente a la autoridad del Sacro Imperio Romano y de la Iglesia. 2. La Contrarreforma y el Concilio de Trento, 1545 a 1563. En respuesta al crecimiento del protestantismo, la Iglesia Católica inició un proceso de reforma interna y reafirmación doctrinal conocido como la Contrarreforma. El punto central de este proceso fue el Concilio de Trento, que se desarrolló entre 1545 y 1563. Objetivos del Concilio de Trento. 1. Reafirmar la doctrina católica. Se reafirmó la validez de los 7 sacramentos, el culto a los santos y la Virgen María, y el papel de las obras en la salvación, frente a la doctrina protestante de la justificación por la fe. 2. Combatir la corrupción. Se tomaron medidas para mejorar la formación del clero y eliminar prácticas corruptas como la venta de indulgencias. 3. Difundir el catolicismo. Se fortaleció la labor misionera, tanto en Europa como en las colonias americanas, para contrarrestar el avance protestante. 4. Arte y cultura.
El arte barroco se utilizó como herramienta para inspirar devoción y transmitir los valores de la Iglesia. Este estilo artístico fue patrocinado por la Iglesia para contrastar con la austeridad de los templos protestantes. Ejemplo, la Orden de los Jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola, fue una de las principales herramientas de la Contrarreforma, promoviendo la educación y la expansión del catolicismo. Comparación con las otras opciones. Opción B, aunque el Renacimiento coincidió temporalmente con la Reforma, no fue la razón principal de la Contrarreforma. El Renacimiento influyó en el arte, la ciencia y la filosofía, pero no motivó directamente el cisma religioso. Opción C, Martín Lutero nunca colaboró con la Iglesia Católica. Por el contrario, fue excomulgado y su movimiento representó una ruptura con la Iglesia. Opción D, aunque el humanismo influyó en Lutero, este no se unió al movimiento filosófico, sino que lo utilizó para fundamentar algunas de sus críticas contra la Iglesia. 33. ¿A qué se le conoce como absolutismo monárquico? A. El poder que tenía el rey y que era concedido no solo por consanguinidad sino también, por derecho divino, el rey ejercía el control de todo el reino. B. El poder de la Iglesia Católica y que era concedido por el rey. C. El poder del rey concedido por su padre y madre y defendido por la Iglesia Católica. D. El poder del pueblo, representado en el rey, elegido democráticamente. La respuesta correcta es A. El poder que tenía el rey y que era concedido no solo por consanguinidad, sino también por derecho divino, el rey ejercía el control de todo el reino. Desarrollo de la respuesta. El absolutismo monárquico fue un sistema de gobierno predominante en Europa entre los siglos XVI y XVIII, en el cual el monarca concentraba todos los poderes del Estado. Este modelo de gobierno se fundamentaba en la idea de que el poder del rey provenía de Dios, lo que legitimaba su autoridad como absoluta e incuestionable. Características del absolutismo monárquico. 1. Poder centralizado. En un sistema absolutista, el rey tenía control total sobre los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. No había separación de poderes ni mecanismos para limitar su autoridad. Todas las decisiones políticas, económicas, militares y administrativas dependían directamente de la voluntad del monarca. Ejemplo, en Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, centralizó el poder en torno a su figura y declaró: "El Estado soy yo, l'État, c'est moi", dejando claro que no debía rendir cuentas a nadie más que a Dios. 2. Justificación divina. El absolutismo se apoyaba en la teoría del derecho divino de los reyes, que sostenía que los monarcas eran designados por Dios para gobernar. Esta creencia hacía que cuestionar al rey fuera considerado no solo una desobediencia política, sino también un pecado. Ejemplo, Jacques-Benigne Bossuet, obispo y teórico político, defendió el derecho divino en su obra política según las Sagradas Escrituras, afirmando que la autoridad del rey era sagrada. 3. Ausencia de participación popular. Bajo el absolutismo, el pueblo no tenía voz ni voto en las decisiones del gobierno. Los parlamentos y otras instituciones representativas, si existían, tenían un papel muy limitado y eran controlados por el monarca. 4. Relación con la nobleza y la Iglesia. Aunque el rey concentraba el poder, mantenía alianzas estratégicas con la nobleza y la Iglesia. Sin embargo, la nobleza perdió poder político en favor del monarca, siendo relegada a funciones cortesanas. La Iglesia apoyaba al monarca porque éste defendía la religión oficial y garantizaba su influencia en la sociedad. Ejemplo, Luis XIV controló a la nobleza obligándola a residir en la corte de Versalles, reduciendo así su poder político y asegurando su lealtad. Comparación con las otras opciones. Opción B, aunque la Iglesia tenía un papel importante, no ejercía el poder directamente en un sistema absolutista. La autoridad recaía completamente en el rey, quien, a su vez, solía proteger a la Iglesia como parte de su legitimidad.
Opción C. El poder del rey no provenía únicamente de sus padres ni dependía exclusivamente del apoyo de la Iglesia, sino que se justificaba por el derecho divino. Un concepto que trascendía la familia y la institución eclesiástica. Opción D. Esta opción describe un sistema democrático, incompatible con el absolutismo. En el absolutismo, el rey no era elegido por el pueblo, sino que asumía el poder por herencia y lo ejercía sin consultar a los ciudadanos. Conclusión. El absolutismo monárquico fue una forma de gobierno en la que el rey concentraba todo el poder del Estado, justificando su autoridad mediante la teoría del derecho divino. Este sistema reflejó la consolidación del poder de los monarcas europeos, como Luis XIV en Francia y Felipe II en España, durante la Edad Moderna. Aunque permitió una mayor estabilidad política en ciertos contextos, también generó tensiones sociales y políticas que, en muchos casos, derivaron en revoluciones como la Revolución Francesa, que puso fin a este modelo en gran parte de Europa. Este sistema sentó las bases para debates sobre la soberanía, el poder del Estado y los derechos de los ciudadanos. 34. ¿En qué año, quién y por qué descubrió América? A. En el año de 1456, Cristóbal Colón estaba en busca de América y la corona costeó su viaje. B. En el año de 1492, Cristóbal Colón estaba en búsqueda de las Indias y la corona costeó su viaje. C. En el año de 1492, reyes católicos estaban en búsqueda de China. D. En el año de 1564, Cristóbal Colón estaba en búsqueda de América. La respuesta correcta es B. En el año de 1492, Cristóbal Colón estaba en búsqueda de las Indias y la corona costeó su viaje. Desarrollo de la respuesta. El descubrimiento de América es uno de los eventos más significativos de la historia mundial, ya que marcó el inicio de la exploración y colonización europea del continente americano, transformando radicalmente las estructuras políticas, económicas y culturales de las regiones involucradas. ¿Qué ocurrió en 1492? En 1492, el navegante genovés Cristóbal Colón realizó su primer viaje al Nuevo Mundo, financiado por los reyes católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Colón no buscaba descubrir un nuevo continente, sino que buscaba una ruta marítima hacia las Indias, Asia, para acceder directamente a las riquezas de esa región, como especias, oro y seda. En esa época, los europeos deseaban encontrar una vía más rápida hacia Asia, debido a las dificultades de las rutas terrestres y las altas tarifas impuestas por los comerciantes árabes y venecianos. Colón partió con la convicción de que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste, cruzando el Océano Atlántico, un desafío completamente desconocido para los europeos de la época. Sin embargo, en lugar de llegar a las Indias, Colón llegó a un continente desconocido para los europeos, América, lo que se considera un descubrimiento desde la perspectiva europea. Aunque las tierras ya estaban habitadas por diversos pueblos indígenas. ¿Por qué Colón buscaba las Indias? La búsqueda de las Indias fue impulsada por las enormes riquezas que los europeos sabían que existían en Asia, especialmente en las regiones de la India y China. En ese tiempo, los europeos dependían de rutas comerciales largas y peligrosas a través de Asia y el Medio Oriente para obtener productos como especias, pimienta, clavo, canela y sedas. Además, se buscaban rutas alternativas después de la caída de Constantinopla en 1453, que cerró una de las principales rutas comerciales hacia Asia. Ejemplo, en 1492, los portugueses ya estaban explorando una ruta hacia el sur de África, buscando una forma de rodear el continente africano para llegar a las Indias. Colón, por otro lado, planteó una ruta más directa hacia el oeste, aunque su destino final era erróneo. La financiación por los reyes católicos. El viaje de Colón fue financiado por los reyes católicos de España, Isabel y Fernando,
quienes veían en el proyecto una oportunidad para expandir su influencia y riqueza, además de difundir el cristianismo en las tierras no cristianas. Aunque inicialmente otros reinos europeos rechazaron su propuesta, la pareja real española decidió apoyarlo, lo que resultó en el viaje de 1492. Colón zarpó en agosto de 1492 desde el puerto de Palos de la Frontera, con 3 barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña. El 12 de octubre de 1492, después de varias semanas de navegación, llegaron a lo que hoy conocemos como las Islas Bahamas en el Caribe, aunque Colón creyó que había llegado a una isla cercana a Asia. Comparación con otras opciones. Opción A1456, este año no tiene relevancia en relación al descubrimiento de América. La fecha correcta es 1492. Opción C, 1492, reyes católicos buscando China. Aunque los reyes católicos estaban interesados en las rutas comerciales hacia Asia, la idea de que estaban específicamente buscando China es incorrecta. Colón no llegó a China, sino a América. Opción de 1564, en ese año, Colón ya había realizado sus viajes y fallecido. El descubrimiento de América ocurrió en 1492, mucho antes de 1564. Conclusión. El descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón, financiado por los Reyes Católicos, marcó un hito en la historia global. Aunque Colón buscaba una ruta hacia las Indias, su llegada a un continente previamente desconocido para los europeos tuvo profundas implicaciones, desencadenando la exploración, colonización y un intercambio cultural, económico y biológico entre Europa y América, lo que conocemos como el intercambio colombino. Este evento, aunque inicialmente no fue reconocido como un descubrimiento por los habitantes indígenas de América, cambió para siempre el curso de la historia mundial. 35. ¿Cuáles fueron los objetivos ideológicos, políticos y económicos de la colonización española en América? A. Evangelizar, extender el poder de España, recuperarse de la situación de pobreza en la que estaba Europa. B. Otorgar el poder a los nativos, mejorar la situación económica de Europa. C. Evangelizar, otorgar el poder a los nativos, mantener la fuerte economía española. D. Evangelizar, otorgar el poder a los nativos, mejorar la situación económica de Europa. La respuesta correcta es A. Evangelizar, extender el poder de España, recuperarse de la situación de pobreza en la que estaba Europa. Desarrollo de la respuesta. La colonización española en América tuvo diversos objetivos que abarcaban aspectos ideológicos, políticos y económicos. Estos objetivos estaban interrelacionados y su cumplimiento fue clave para la expansión del Imperio Español, que se consolidó como una de las principales potencias coloniales del mundo en los siglos XVI y XVII. 1. Objetivo ideológico: evangelizar. Uno de los principales objetivos de la colonización española fue la evangelización de los pueblos indígenas de América. Esto se basaba en la idea de que el catolicismo era la única religión verdadera y que los indígenas debían ser convertidos al cristianismo. Los reyes católicos de España y el Papa otorgaron a España el derecho de evangelizar las tierras que descubrían, a través de bulas papales y convenios que establecían la misión religiosa de los colonos. Misioneros, como los franciscanos, dominicos y jesuitas, jugaron un papel central en este proceso, fundando misiones y estableciendo centros educativos y religiosos. A menudo, las iglesias y las conversiones eran presentadas como parte integral de la civilización de los pueblos indígenas. Ejemplo, la evangelización de los aztecas y los incas a través de la imposición de la religión católica y la fundación de misiones en lo que hoy son México, Perú y otras partes de América Latina. 2. Objetivo político: extender el poder de España. Otro objetivo central de la colonización española fue extender el poder político de España. El Imperio Español buscaba expansión territorial y geopolítica, aprovechando los nuevos territorios de América para aumentar su influencia en el mundo.
La conquista y la fundación de virreinatos en América, como el Virreinato de la Nueva España, México, y el Virreinato del Perú, fueron fundamentales para establecer el control español. La monarquía española no solo controlaba las tierras directamente, sino que también buscaba consolidar su dominio sobre las riquezas y recursos de América, como el oro, la plata y otros recursos naturales. Ejemplo, la conquista de Tenochtitlán en 1521, que significó la caída del Imperio Azteca y el establecimiento de la Nueva España bajo el control de Hernán Cortés. 3. Objetivo económico, recuperarse de la situación de pobreza en Europa. En el contexto del Renacimiento y el final de la Edad Media, España se encontraba en un proceso de recuperación económica. La colonización proporcionó a España una fuente de riqueza considerable. América se convirtió en una fuente clave de recursos naturales, especialmente oro y plata. Los españoles explotaron minas de plata en lugares como Potosí, Bolivia y Zacatecas, México. El sistema de encomienda y el trabajo forzado de los indígenas también contribuyeron a la economía colonial, aunque esto tuvo efectos devastadores sobre las poblaciones indígenas. Ejemplo, la explotación de las minas de Potosí, que se convirtió en una de las mayores fuentes de plata para el Imperio Español y financió muchas de las guerras y políticas de la monarquía española. Comparación con las otras opciones. Opción B, no se otorgó poder a los nativos, al contrario, fueron sometidos y forzados a trabajar en condiciones extremadamente duras bajo el control español. El objetivo no era mejorar la situación económica de Europa en general, sino específicamente fortalecer el poder y las riquezas de la monarquía española. Opción C, aunque la evangelización fue un objetivo clave, nunca se otorgó poder a los nativos. En cambio, España buscaba controlar las tierras y los pueblos indígenas, lo que fue esencialmente una forma de dominación y explotación. Opción D, la economía de España no se basaba solo en mejorar la situación económica de Europa, sino en el control y explotación directa de las riquezas obtenidas en América. Conclusión. Los objetivos de la colonización española en América fueron principalmente evangelizar a los pueblos indígenas, expandir el poder de España en el mundo y recuperar económicamente a Europa, particularmente a la monarquía española, mediante la explotación de los recursos de América. Estos objetivos estuvieron profundamente interrelacionados, ya que la expansión territorial y política dependían del acceso a riquezas como el oro y la plata, mientras que la evangelización y la imposición de la cultura española formaban parte de la estrategia para consolidar el dominio. La colonización de América permitió a España convertirse en una de las potencias más poderosas de la época, aunque también fue responsable de grandes abusos y consecuencias negativas para los pueblos indígenas. 36. ¿Cuáles fueron los 3 acontecimientos en la vida de España en 1492? A. Conquista, viaje de Colón, descubrimiento. B. Descubrimiento, viaje Colón, colonia. C. Descubrimiento, conquista, colonia. D. Viaje de Colón, conquista, descubrimiento. La respuesta correcta es C. Descubrimiento, conquista, colonia. Desarrollo de la respuesta. El año 1492 fue clave en la historia de España, ya que se produjeron 3 acontecimientos fundamentales que marcaron el comienzo de su expansión y consolidación como imperio global. Estos 3 eventos fueron el descubrimiento de América, la conquista de Granada y el comienzo de la colonización de América. Cada uno de estos eventos tuvo profundas implicaciones políticas, económicas y culturales tanto para España como para el resto del mundo. 1. Descubrimiento de América, 12 de octubre de 1492. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, navegante genovés al servicio de los reyes católicos de España, llegó al continente americano. Un evento que sería conocido como el descubrimiento de América. Aunque Colón creía haber llegado a las Indias, en realidad llegó a lo que hoy conocemos como el Caribe. Motivación: Colón buscaba una ruta hacia Asia,
específicamente hacia las Islas de las Especias, para acceder a las riquezas de Asia, oro, especias, seda. La financiación por parte de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, tenía como objetivo tanto expandir el cristianismo como aumentar el poder y la riqueza de España. Ejemplo, en el primer viaje, Colón llegó a las Islas Bahamas, después exploró partes de Cuba y la isla española, actualmente Haití y República Dominicana. Este descubrimiento abrió el camino para el intercambio colombiano, que implicó una transferencia masiva de flora, fauna, cultura y población entre el Viejo y el Nuevo Mundo. 2. Conquista de Granada, 2 de enero de 1492. La conquista de Granada fue otro de los acontecimientos claves de 1492. En este año, los reyes católicos completaron la reconquista de la península ibérica, un proceso que duró casi 800 años, en el cual los reinos cristianos lucharon contra los musulmanes para recuperar territorio en España. Fin del dominio musulmán. En 1492, los reyes católicos, Isabel y Fernando, lograron la rendición de Granada, el último reino musulmán en la península. Este acontecimiento marcó el final de la presencia musulmana en España y consolidó el dominio cristiano. Ejemplo, la rendición de Boabdil, el último rey musulmán de Granada, ante los reyes católicos, simbolizó la victoria cristiana. Este hecho también permitió la consolidación de la unidad territorial de España bajo el gobierno de Isabel y Fernando. 3. Inicio de la colonización de América. El tercer gran acontecimiento de 1492 fue el comienzo de la colonización de América, que comenzó casi inmediatamente después del descubrimiento. Aunque Colón no sabía que había encontrado un continente desconocido, sus viajes abrieron la puerta a la colonización y explotación de los territorios americanos por parte de los españoles. Establecimiento de virreinatos y reinos coloniales. Tras el descubrimiento, España inició la conquista y colonización de vastos territorios en América, comenzando por el Caribe y más tarde expandiéndose hacia México, Centroamérica y América del Sur. Esto implicó la explotación de recursos naturales como el oro y plata, la conversión forzada de los pueblos indígenas al cristianismo y la fundación de ciudades coloniales como La Habana, Ciudad de México y Lima. Ejemplo, en 1519, Hernán Cortés comenzó la conquista de los aztecas en lo que hoy es México, lo que llevó al establecimiento del virreinato de la Nueva España. Comparación con las otras opciones. Opción A. Conquista, viaje de Colón, descubrimiento. Aunque la conquista y el descubrimiento son correctos, la viaje de Colón no es un acontecimiento clave en sí mismo. El viaje de Colón fue solo el primer paso, que llevó al descubrimiento. Opción B, descubrimiento, viaje Colón, colonia. Esta opción omite uno de los eventos más importantes de 1492, la conquista de Granada, que fue fundamental para entender el contexto histórico y la consolidación de España como potencia. Opción D, viaje de Colón, conquista, descubrimiento. Esta opción presenta el viaje de Colón como uno de los principales hechos, cuando en realidad el descubrimiento de América es lo que debe destacarse. El viaje no es un evento por sí mismo, sino parte de un proceso que culmina en el descubrimiento. Conclusión. El año 1492 marcó el comienzo de una nueva era tanto para España como para el mundo. El descubrimiento de América permitió a España iniciar un proceso de colonización y expansión imperial que duraría siglos, transformando la economía, la política y la cultura global. La reconquista de Granada fue el final de un largo proceso histórico en la península ibérica y unificación de España bajo la monarquía de los Reyes Católicos. Estos tres eventos no solo cambiaron el curso de la historia española, sino que también iniciaron una serie de transformaciones en las relaciones entre Europa, África y América, lo que dio lugar a la era moderna. 37. ¿Cuántas órdenes de frailes llegaron a la Nueva España a evangelizar? A. 3. Dominicos, franciscanos, jesuitas. B. Fueron 4 de entre ellos los frailes franciscanos. Primero,
luego los dominicos, agustinos y al final los jesuitas. C4. Carmelitas descalzos, los frailes franciscanos, luego los dominicos y al final los jesuitas. D3. Los dominicos, agustinos y al final los jesuitas. La respuesta correcta es B. Fueron 4, de entre ellos los frailes franciscanos primero, luego los dominicos, agustinos y al final los jesuitas. Desarrollo de la respuesta. La evangelización de la Nueva España, actual México y territorios circundantes, fue uno de los objetivos más importantes tras la conquista de América por parte de los españoles. Para cumplir con este propósito, llegaron a América varias órdenes religiosas, frailes, que tenían el encargo de convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. A lo largo del siglo XVI, se establecieron 4 órdenes que jugaron un papel crucial en la evangelización y la creación de la infraestructura religiosa de la Nueva España. 1. Los franciscanos 1530. La primera orden en llegar a la Nueva España fue la de los frailes franciscanos, fundada por San Francisco de Asís. Estos frailes se establecieron en México en 1524, con el objetivo de evangelizar a los pueblos indígenas y enseñarles sobre la doctrina cristiana. Los franciscanos se caracterizaron por su predicación y la creación de conventos, que también servían como centros educativos y misiones en las regiones más alejadas. Ejemplo, los franciscanos fundaron el convento de San Juan de los Lagos y crearon las primeras misiones en el norte de México. También trabajaron intensamente en Chiapas y Puebla. 2. Los dominicos 1526. Poco después de los franciscanos, llegaron los frailes dominicos en 1526. Fundada por Santo Domingo de Guzmán, esta orden se centraba también en la evangelización, pero con un énfasis particular en el estudio teológico y en la predicación. Los dominicos fueron muy influyentes en la organización de la iglesia colonial y la formación de catequistas. Ejemplo, los dominicos jugaron un papel esencial en el informe sobre la evangelización de los pueblos indígenas y participaron activamente en las primeras universidades coloniales, como la Universidad Pontificia de México. 3. Los agustinos 1533. En tercer lugar, llegaron los frailes agustinos en 1533. Fundada por San Agustín, esta orden se enfocó en la educación y en la organización de las primeras comunidades religiosas. Los agustinos tuvieron un papel muy importante en la creación de la iglesia local y la estructuración de la educación religiosa en los pueblos recién convertidos. Ejemplo, los agustinos fueron cruciales en la creación de conventos y misiones en territorios como Yucatán y Oaxaca, y en el establecimiento de pueblos bajo su cuidado espiritual. 4. Los jesuitas 1572. La última orden en llegar a la Nueva España fueron los jesuitas, que llegaron en 1572. Fundada por San Ignacio de Loyola, esta orden se caracterizó por un enfoque muy intelectual y educativo, además de su compromiso con la evangelización. Los jesuitas jugaron un papel fundamental en la educación y la difusión del conocimiento científico, junto con la evangelización. Ejemplo, los jesuitas establecieron importantes colegios y universidades, como el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. Además, trabajaron en regiones como el Paraguay, donde establecieron las famosas reducciones jesuíticas, comunidades indígenas organizadas que les ayudaban a vivir de acuerdo a las enseñanzas cristianas. Comparación con las otras opciones. Opción A, 3, dominicos, franciscanos, jesuitas. Esta opción es incorrecta porque omite la orden de los agustinos, que llegaron antes que los jesuitas y desempeñaron un papel importante en la evangelización. Opción C, 4, carmelitas descalzos, frailes franciscanos, dominicos, jesuitas. Aunque los carmelitas descalzos llegaron más tarde a América, en 1585, no fueron una de las primeras 4 órdenes. La respuesta correcta debe mencionar agustinos y no carmelitas descalzos en este contexto. Opción D, 3, dominicos,
agustinos, jesuitas, al igual que la opción A. Esta respuesta omite a los franciscanos, que fueron la primera orden en llegar a la Nueva España. 38. ¿Cómo se llamaban los gobernantes nombrados por la corona española para dirigir los territorios? A. Virreyes. B. Emperadores. C. Rey segundo. D. Duques. La respuesta correcta es A. Virreyes. Desarrollo de la respuesta. En la Nueva España y en otras colonias españolas en América, la corona española necesitaba un sistema de gobernanza eficiente para controlar y administrar los vastos territorios recién conquistados. Dado que los monarcas españoles no podían gobernar directamente tan grandes extensiones de tierra, crearon un sistema administrativo basado en virreinatos. Los virreyes eran los encargados de ejercer el poder en nombre del rey de España y administrar los territorios coloniales en su ausencia. 1. Virreyes. El título de virrey deriva de la combinación de dos palabras, viceroy, en inglés, que significa en lugar del rey, del latín vice, que significa en lugar de, y rex, que significa rey. Por tanto, el virrey era el representante directo del monarca español en los territorios coloniales. La figura del virrey fue esencial para mantener el control político, administrativo y económico en las colonias. Ejemplo, el primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza, quien fue nombrado en 1535. Él tuvo la responsabilidad de organizar el gobierno de la Nueva España, además de supervisar la evangelización y las actividades económicas. Posteriormente, los virreyes jugaron un papel clave en la defensa contra las incursiones extranjeras, la organización de las expediciones y la explotación de los recursos naturales. 2. Funciones del virrey. El virrey no solo representaba al rey, sino que también tenía facultades de gobierno que incluían la jurisdicción administrativa, militar y económica. Su función era ejercer el poder supremo en el territorio que gobernaba, asegurando que se cumplieran las leyes del rey, la ley de Indias y las políticas de la corona española. Además, era responsable de la administración de justicia, actuando como juez supremo, la recaudación de impuestos y el control de las riquezas, principalmente oro, plata y azúcar. La defensa militar, organizando las tropas para proteger el territorio. La supervisión de la evangelización y la obra de los frailes. La relación con las comunidades indígenas, supervisando el trabajo forzado y las encomiendas. 3. Virreinatos en América. Los virreyes gobernaban sobre grandes virreinatos, que eran enormes divisiones territoriales. Algunos de los principales virreinatos creados fueron: Virreinato de la Nueva España 1535, comprendía lo que hoy es México, Centroamérica, el suroeste de Estados Unidos y las Filipinas. Virreinato del Perú 1542, gobernaba gran parte de Sudamérica, incluyendo Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. Virreinato de la Río de la Plata 1776, cubría territorios del Río de la Plata, Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Bolivia. 4. Comparación con otras opciones. Opción B. Emperadores. Los emperadores son figuras de poder absoluto, pero este término no se aplica a la administración colonial española. En lugar de emperadores, los monarcas españoles eran reyes, y los virreyes actuaban en su nombre en las colonias. Opción C. Rey segundo. El término rey segundo no tiene relevancia en este contexto. La corona española siempre estuvo encabezada por un único monarca, que era quien delegaba el poder a los virreyes. Opción D. Duques. El término duque se refiere a títulos nobiliarios otorgados en Europa, pero no tenían relación con la administración de las colonias en América. Aunque los virreyes pertenecían a la nobleza, su rol era mucho más administrativo y estaba vinculado directamente con la corona española, no con el sistema nobiliario local. Conclusión. Los virreyes fueron figuras fundamentales en el sistema de gobierno de las colonias españolas.
Al ser los representantes del rey en el Nuevo Mundo, los virreyes tenían la responsabilidad de administrar, gobernar y defender los territorios coloniales, así como supervisar la evangelización y explotación de recursos. Su tarea era compleja, pues debían equilibrar los intereses de la corona española, las comunidades coloniales y los pueblos indígenas. Este sistema fue clave para la consolidación del imperio colonial español en América, y su legado persiste en la organización política de muchas de las naciones latinoamericanas. 39. ¿Cuál de los siguientes países tuvo participación en el tráfico de esclavos entre África y América? A. Gran Bretaña. B. España. C. Holanda. D. Todos los anteriores. La respuesta correcta es D. Todos los anteriores. Desarrollo de la respuesta. El tráfico de esclavos transatlántico fue una de las páginas más oscuras de la historia mundial, y varios países europeos participaron activamente en este comercio, que implicaba la captura, el transporte y la venta de millones de personas esclavizadas desde África hacia las colonias americanas. El comercio de esclavos fue fundamental para el desarrollo económico de las colonias, especialmente en el cultivo de productos como el azúcar, tabaco, algodón y café, donde se empleaba mano de obra esclava. A continuación se explica la participación de algunos de los países más relevantes en este comercio. 1. Gran Bretaña. Gran Bretaña fue uno de los países más involucrados en el comercio de esclavos durante el periodo de su expansión colonial. A partir del siglo XVII y hasta principios del siglo XIX, los británicos llevaron a cabo miles de expediciones de esclavos a América, especialmente a las colonias caribeñas, como Jamaica y Barbados, y las colonias americanas, como las Carolinas. Ejemplo, la Royal African Company, fundada en 1672, fue una de las principales empresas británicas que operaba en el comercio de esclavos. Esta compañía controlaba una gran parte del comercio de esclavos africanos hacia las Américas. Impacto: Gran Bretaña transportó alrededor de 3 millones de esclavos durante el siglo XVIII y fue responsable de un alto porcentaje de los esclavos enviados al Caribe y América del Norte. 2. España. Aunque España participó en el tráfico de esclavos, su enfoque estuvo más centrado en sus colonias en América, especialmente en las áreas de México, Perú y el Caribe. Desde principios del siglo XVI, con el establecimiento de las primeras colonias, los colonizadores españoles trajeron esclavos africanos para trabajar en las minas de oro y plata, así como en los plantíos de caña de azúcar. Ejemplo: la Casa de Contratación de Sevilla fue una de las instituciones que supervisaba el comercio de esclavos africanos en las colonias españolas. Además, las ciudades de La Habana y Santo Domingo se convirtieron en importantes puntos de llegada de esclavos africanos. Impacto: España llevó a América una gran cantidad de esclavos africanos, especialmente para trabajar en la agricultura y la minería, contribuyendo a la expansión de la economía colonial. 3. Holanda. Los holandeses también desempeñaron un papel clave en el comercio de esclavos. Durante el siglo XVII y XVIII, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, WIC, por sus siglas en neerlandés, fue responsable de transportar esclavos africanos a las Américas y al Caribe. Aunque Holanda tenía un número menor de colonias en América en comparación con Gran Bretaña o España, su influencia en el comercio de esclavos fue significativa. Ejemplo: los holandeses estuvieron muy activos en la isla de Curazao, en las Antillas y en las colonias brasileñas, que fueron originalmente portuguesas, pero que los holandeses controlaron brevemente en el siglo XVII. Impacto: la WIC organizó numerosas expediciones para llevar esclavos desde la costa africana hasta América, especialmente para trabajar en el comercio de azúcar en las colonias de Brasil y el Caribe. 4. El papel de todos estos países. El comercio de esclavos fue una empresa global que involucró a múltiples países europeos. El Atlántico fue el escenario principal del tráfico,
con una red de comercio que conectaba África con América a través de los puertos europeos. El proceso del tráfico de esclavos. Captura. Los esclavos eran capturados en África, principalmente en África Occidental y Central, por intermediarios locales o europeos. Transporte. Luego eran transportados en condiciones inhumanas a través del Atlántico, un proceso conocido como el viaje medio, Middle Passage, donde millones de esclavos murieron por enfermedades, maltratos y hambre. Venta. Una vez en América, los esclavos eran vendidos en mercados de esclavos y asignados a trabajos en plantaciones, minas o como sirvientes domésticos. Comparación con otras opciones. Opción A. Gran Bretaña. Es cierto que Gran Bretaña fue una de las naciones más importantes en el comercio de esclavos, pero no fue la única. Otros países también desempeñaron un papel crucial, como España y Holanda. Opción B. España. Aunque España tuvo una participación significativa en el comercio de esclavos, especialmente en el Caribe y América Latina, otros países también fueron actores importantes. Opción C. Holanda. Los holandeses participaron en el tráfico de esclavos, pero no de forma exclusiva. Otros países europeos, como Gran Bretaña y España, también jugaron un papel destacado. Conclusión. El comercio transatlántico de esclavos fue un proceso global que involucró a varias naciones europeas, entre ellas Gran Bretaña, España y Holanda, quienes tuvieron una participación activa en la captura, transporte y venta de esclavos africanos a América. Este comercio contribuyó enormemente a la economía colonial y fue responsable de la creación de un sistema de trabajo forzado que duró siglos, con efectos devastadores para las comunidades africanas y las sociedades coloniales. 40. La conquista de los imperios azteca e inca y la asimilación cultural de los indios fue. A. La conquista fue larga y penosa, y los indios tardaron mucho tiempo en aceptar la religión y la cultura de los españoles. B. La conquista fue larga y penosa, pero una vez realizada los indios tardaron poco tiempo en aceptar la religión y la cultura de los españoles. C. La conquista fue fácil, pero los indios se resistieron durante siglos a aceptar la religión y la cultura de los españoles. D. La conquista fue fácil, y los indios tardaron poco en aceptar la religión y la cultura de los españoles. La respuesta correcta es C. La conquista fue fácil, pero los indios se resistieron durante siglos a aceptar la religión y la cultura de los españoles. Desarrollo de la respuesta. La conquista de los imperios azteca e inca fue, en muchos sentidos, un proceso que se percibe relativamente rápido si se compara con otras conquistas en la historia mundial. Sin embargo, el proceso de asimilación cultural de los pueblos indígenas a las costumbres, religiones y lenguas europeas fue mucho más complejo y largo, enfrentándose a una fuerte resistencia indígena que perduró mucho después de la caída de los imperios. La conquista de los imperios azteca e inca. 1. La conquista del Imperio Azteca. La caída del Imperio Azteca, 1519 a 1521, fue el resultado de una serie de factores. Y no solo del esfuerzo militar de los conquistadores españoles, como el liderazgo de Hernán Cortés. Aunque en un principio Cortés fue un solo hombre con un pequeño ejército, pudo derrotar a los aztecas por varios motivos. División interna. Los aztecas, aunque poderosos, tenían muchos enemigos dentro de su imperio. Estos enemigos, como los tlaxcaltecas, se aliaron con los españoles para enfrentarse a los aztecas. Tecnología militar. Los españoles contaban con armas avanzadas, como cañones y caballos, lo que les daba una ventaja en el combate. La llegada de enfermedades. Las enfermedades europeas, como la viruela, devastaron a la población azteca, que no tenía inmunidad frente a ellas, y afectaron gravemente su capacidad de resistencia. La caída de Tenochtitlán, la capital azteca, fue rápida, en 1521, pero la resistencia indígena continuó después de la conquista, especialmente en las regiones más alejadas del imperio.
2. La conquista del Imperio Inca. La conquista del Imperio Inca, 1532 a 1533, fue igualmente relativamente rápida a pesar de la enorme extensión del imperio y su poder. El Imperio Inca, gobernado por Atahualpa, estaba en medio de una guerra civil cuando los conquistadores, liderados por Francisco Pizarro, llegaron a la región. Este conflicto interno debilitó al imperio, facilitando la captura de Atahualpa y, poco después, la caída de Cusco. Sin embargo, como en el caso de los aztecas, el poder español en el territorio no se consolidó inmediatamente. A pesar de la derrota de los líderes principales, las resistencias indígenas siguieron en varias partes de los Andes durante décadas. La resistencia indígena y la asimilación cultural. Resistencia cultural y religiosa. Aunque los españoles impusieron su religión católica y su idioma, la resistencia indígena fue feroz. Las revueltas indígenas continuaron durante todo el periodo colonial, como la rebelión de Túpac Amaru II en 1780, que fue una de las manifestaciones más significativas de resistencia al dominio español en el Perú. Sincretismo religioso. Aunque muchos indígenas fueron forzados a convertirse al cristianismo, muchos siguieron practicando sus propias creencias religiosas de manera sincrética, combinando elementos indígenas con las nuevas enseñanzas cristianas. Este fenómeno se ve claramente en la forma en que se celebran algunas fiestas en América Latina, donde hay una mezcla de tradiciones indígenas con las celebraciones cristianas. Resistencia cultural a la lengua y costumbres. A pesar de la imposición de la lengua española y las costumbres europeas, muchas comunidades indígenas mantuvieron sus lenguas nativas y tradiciones culturales. Por ejemplo, en México, muchos grupos indígenas continuaron hablando náhuatl o maya en lugar de español. Impacto y conclusiones. La resistencia no fue solo militar. Aunque las batallas fueron importantes, la verdadera resistencia de los pueblos indígenas fue cultural y espiritual. A pesar de la caída de sus imperios, los indígenas continuaron luchando por sus derechos, su tierra y su forma de vida, a veces de manera abierta, otras veces de forma más sutil. La asimilación cultural fue un proceso largo y complicado, a pesar de la rapidez con la que los españoles lograron someter a los imperios azteca e inca. La verdadera asimilación cultural de los pueblos indígenas fue un proceso que tomó siglos. Esto fue más evidente en los siglos XVI y XVII, cuando se intentó erradicar las costumbres y religiones indígenas, pero en muchas ocasiones no lograron su objetivo por completo. Conclusión. Si bien la conquista militar de los imperios azteca e inca fue relativamente rápida gracias a factores como las alianzas con pueblos enemigos, el uso de tecnologías militares superiores y las enfermedades, la asimilación cultural fue mucho más difícil y lenta. Los pueblos indígenas resistieron activamente la imposición de las costumbres, religión y lengua españolas y continuaron luchando por preservar sus identidades culturales durante siglos. Esta resistencia a la colonización fue una de las características definitorias de la historia de América Latina durante la época colonial.